Bueno, es la hora de, no sé, de repasar un poco la historia del ejército mexicano, ¿no? Y bueno, sin remontarnos al siglo XIV, porque no se trata de eso, ¿no? Sino de los ejércitos mexicas y el Calmeca, ¿no? Que también tenía un impacto importantísimo. El Calmeca, que era la gran escuela de los militares mexicas, ¿no? Entonces, pero bueno, no, yo creo que lo importante, porque si no nos daría espacio para todo este tema, es ver el papel del ejército en la actualidad, ¿no? Claro, nada más en un repaso rápido. En México no tiene una tradición guerrera, tiene una tradición defensiva. Y entonces, con los aztecas sí la teníamos. Nada más, pero luego, durante el México virreinal no había un ejército propiamente, había milicias. Y solo es hasta el final del periodo virreinal, cuando ya casi viene la independencia, que empiezan a traer tropas propiamente. La mayor parte de los criollos se forman en esas milicias y van haciendo carrera militar hasta cierto grado, porque obviamente por ser criollos eran desplazados. Cuando triunfa la independencia, como quien consuma la independencia son los trigarantes encabezados por Iturbide. El primer ejército propiamente mexicano del México independiente es el ejército trigarante. Ese es el primer ejército nacional. Viene toda la etapa de Santana y demás. Ese ejército se va a convertir en el ejército conservador. Y los liberales van a improvisar su ejército con gente como Mariano Escobedo, Porfirio Díaz, Nicolás Régules, Santos Degollado, o sea, gente que no era de carrera, Zaragoza. muy pocos de carrera, Zaragoza. Claro. Y como va a ganar, entonces, ¿quién se va a quedar con el nuevo ejército? El ejército liberal va a ser el nuevo ejército mexicano, que va a acompañar a Díaz desde que triunfa la República hasta que cae Díaz. Una vez que cae Díaz, entonces ese viejo ejército liberal se había hecho el ejército porfirista. Entonces el ejército revolucionario que derrota al porfirista es el que finalmente se convierte en el ejército mexicano. Que tampoco era un ejército profesional. No, exactamente. ¿Quién lo regulariza? Amaro. Joaquín Amaro en los años 20, por el 27, y ahí se crea propiamente el ejército mexicano como lo conocemos. Pero Huerta también, Huerta hace un papel muy importante en ese sentido para crear la verdadera institución de la milicia mexicana, del ejército mexicano. Claro, pero lo que hace Carranza cuando le gana a Huerta es disolver hasta sus últimas consecuencias a Absoluto. Pero te fuiste muy rápido. Yo quiero rescatar un poco el tema del... Sí, no, me encantó. Pero rescatar un poco el tema. Sí hubo 200 años en la colonia donde no fue necesario un ejército formal, hasta 1764. Hay algo interesante. Cuando había un problema, el campesino, el encomendero o finalmente el comerciante tomaba las armas y defendía. Eso cambia en 1764 con las leyes de los Borbones, las reformas borbónicas, y entonces surge algo que es muy importante para determinar el tipo de ejército, la leva. Al mexicano no le gusta el sorteo, no le gusta que le digan te va a tocar ir, y entonces prefiere que llegue el destino y lo tome de leva. Pero ¿qué pasa? Que son ejércitos que no están ni por convicción política, ni preparados, ni mucho menos. Ese tema cambia a partir de 1914, justamente con el ejército que funda Carranza, pero tenemos un siglo XIX con una milicia empobrecida, sin motivación, y con una leva que era una verdadera tragedia familiar. De los 3.500 soldados que vienen con Winfield Scott, que llegan a Veracruz en 1847, bueno, la mitad eran voluntarios. Una gran diferencia. Es decir, no era como en México, que veían un joven de 18 años y a la leva y no lo volvían a ver, ¿no? Pero aquí sí eran voluntarios de Estados Unidos que venían a guerrear a México. Pero fíjate, es muy curioso, la leva es del ejército oficial. O sea, la leva la va a hacer, por ejemplo, el ejército que triunfa con Iturbide después ya en México para combatir a los norteamericanos. Y luego los conservadores van a recurrir a la leva, porque el otro ejército siempre fue, esa es otra característica del ejército mexicano, al menos hasta los años 20 del siglo XX. Éramos unos improvisados. Bueno, ¿qué sabía Zaragoza? ¿Qué sabía? Mariano Escobedo era un ranchero. Claro. ¿Qué sabía Porfirio Díaz, que era un pasante de leyes? Se formaron en el campo de batalla. José María Arteaga, el gran gobernador de Querétaro, mártir de Uruapan, fusilado en 1865, era sastre.
Bueno, pero cuando tú ves las tropas mexicanas que van en 1835 a rescatar Texas, verás que la mayor parte eran leva. Claro. Totalmente. Pero tenía un peligro muy importante, que a la primera oportunidad que tenían se escapaban. Y entonces ves a las mujeres que van con niños y ollas y comida a darle de comer a los soldados que finalmente forman parte de la leva hasta que se integraban. ¿Cómo podíamos defender un país en esas condiciones? Y sin embargo, los liberales lo hicieron. O Sí. sea, los liberales con un ejército como desarrapados, muertos de hambre, Sí. sin sueldos, le ganaron a los franceses el 5 de mayo. Ahora, nos vamos al siglo XX. Llega Amaro, se hace la modernización del ejército, ya las estructuras se registran a todos los que habían combatido, que quisieron, etcétera. Y entonces tenemos un ejército que desde la época de la fundación del PRI de 1929 hasta más o menos después de la guerra, yo creo que un ejército que lo podríamos dividir del 29 más o menos a 1968. Un ejército que estaba ahí, que fue comprado porque lo retiraron. Acuérdense que el ejército era parte de los sectores del PRI. Era el obrero, el campesino, el burocrático y el ejército. Sí, sí. ¿Cómo se deshicieron del ejército para que ya no quisiera participar en elecciones? Pues lana, concesiones, hospitales, seguridad social para el ejército. O sea, unas de las mejores condiciones de vida laboral las tiene el ejército. Sí. En médicos, en dentistas, en prestaciones, en préstamos, en banco. Bueno, ¿cuántos años vimos a los médicos militares que tenían todo el prestigio? Claro. ¿No? Y lo tienen, que carecían lo siguen y lo teniendo, siguen teniendo, que no tenían los de la UNAM, por ejemplo. Decían, es que es médico militar. Ah, caray, ¿no? Claro. Y tenían razón, porque pues eran grandes médicos. No, claro. Y cuando termina la revolución, entonces tú ves un adelgazamiento presupuestal muy importante en este estado. El presupuesto que tenía el general Cárdenas, al presupuesto que después tenía Echeverría para el ejército, es impresionante cómo cae. ¿Por qué? Porque era justamente eso, menos soldados, más profesionalizados, un colegio militar, una carrera militar, una excelencia, porque además ya no teníamos esa necesidad. Después viene la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, que entonces hay un poco más de recursos. Sin embargo, a mí me gusta mucho hacer énfasis, cómo cuando el problema de la Segunda Guerra Mundial que deja a Estados Unidos sin la mano de obra joven, y viene lo del problema, lo de los braceros mexicanos, también tiene un efecto en el ejército. Es cuando se moderniza el equipo del ejército. Esa es la retribución que hay en cuanto a haber prestado el programa bracero a este ejército. Sin embargo, sí se da esta profesionalización. ¿Y por qué está ahora metido en este entuerto? ¿Debe o no garantizar la seguridad nacional? Claro, pero todavía faltaría. Faltaría contar, claro, la guerra entonces sucia. es un ejército claro. que está muy tranquilo, o sea, Sí. que Acá logra también. someterse a la voluntad presidencial, es el baluarte de las instituciones como lo define Ávila Camacho, y sí logran evitar que recurran a la tentación del poder. Lo sacan en 46 con Alemán, o sea, cuando Alemán toma el poder, en ese momento ya el ejército dice, bueno, sí, yo juego como al garante de las instituciones. Y tan jugó que uno quizá podía esperar que en el 2000 alzara la voz los militares, ¿no? A ver, y lo hicieron incluso en el 88 también a favor de estás Cárdenas. contando algo interesantísimo que además podemos verlo en nuestra historia. En el ejército no hay políticos. Quiero decir, en el resto de América Latina Es lo que iba a decir. los soldados también son políticos y dan declaraciones y en México siempre se mantuvieron al margen, absolutamente al margen, para que no hubiera ninguna tentación de ningún tipo. Tú dices, o sea, estaba controlado una absolutamente. de los requisitos para ser presidente es no pertenecer al ejército, y si perteneces tienes que renunciar 6 meses antes del día de la elección para poder aspirar a un cargo. Pero mira, veamos esto. En América Latina, desde el final de la Segunda Guerra Mundial al año 75, hubo en América Latina 166 golpes de Estado. La mayoría de ellos patrocinados por el ejército. Y muchos de ellos, y presidentes surgidos de las filas del ejército. Claro. Omar Torrijos en Panamá. Bueno, y los que tú quieras, pero Los que tú quieras, Guatemala, Argentina. A donde voy con el argumento que no se puede soslayar tan fácilmente es que el ejército no se sumó después del gobierno de Miguel Alemán, y cuando ya se dieron cuenta que se acababan los presidentes militares, no se sumaron a la devastación política de México. Dijeron, pues sí nos sometemos, y esto también hay que reconocerse. No, yo creo que es muy importante porque sí ellos asumieron su papel
sí, con unas grandes prestaciones que me parece muy bien. O sea, yo creo que el ejército son de las instituciones que debes de mantener, que sientan que lo que hacen por el país es justo en su retribución. Por supuesto, y estas tres nuevas, más bien el ejército actual, que tiene tres grandes vertientes, llámenles plan, DN1, de lo que sea. Obviamente la primera es la garantía de la soberanía nacional, pero la segunda, que es todo el debate, es la seguridad nacional al interior. Entonces, yo voy a meter aquí a la mesa el debate, no tenemos 10 años. Cuando se empiezan a meter al ejército en estas labores de desmontar los campos de amapola y de marihuana en los años 50, 60 inclusive, posteriores a que termina la guerra de Vietnam, hay todo un sector de veteranos en Estados Unidos y el California Way of Life que forma parte de su, digo por no ser anglicista, pero forma parte de su dieta el consumir, y empieza a haber una demanda muy grande. Entonces el ejército decide, el Estado decide poner al ejército a desmontar estos campos. Entonces no es nueva la participación del ejército en estos temas. Que habían sido sembrados por el propio ejército con Ávila Camacho. Claro.